No importa que en el mes anterior fueron 90 y en este ya me depositan otros 90, yo ya rebalsé los 100, tendría que reportar esa operación. Fíjate que coincido contigo porque finalmente habla de una contraprestación. Y la contraprestación son los 300,000 pesos. Y está establecido previamente en un contrato. Es correcto. Creo que debería de ser un poco más acorde la redacción de la fracción. Es infortunada la exactamente, redacción. como también lo vamos a ver ahorita con el mismo punto que te voy a comentar, pero para no duplicar la misma pregunta, del 86A. Sí. De los 600,000 pesos, ¿verdad? Así. Pero bueno, no lo has comentado, por eso no lo adelanto, pero vamos a hacer un poquito la combinación de ambos supuestos para ver qué procede. Entonces, me quedó muy claro y coincido con tu punto de vista, sobre todo porque habla de contraprestación. Si habláramos de que a lo mejor fueran dos terrenos y uno lo compraras en 80,000 y otro lo compraras en 90,000, por ejemplo, pues entonces la contraprestación son distintas, ¿sí? Incluso, no sé aquí cómo verías esto, si en el mes la contraprestación por uno fueron 80 y la contraprestación por otro fueron 90, ¿de acuerdo? Pero en el mes nada más recibí el pago de uno y en el otro mes el pago de otro, creo que ahí no habría que reportar porque son dos operaciones diferentes. Diferentes, así es. No sé cómo no, yo coincido contigo, ¿sí? Son contraprestaciones distintas y no tendríamos por qué reportarlas. Ahora, fíjate que la multa me llama la atención porque la multa por no reportarlo, tú lo cobras, aparte de que lo acumulas y pagas tu impuesto, que eso debe de ser. Así es. Si no lo informas, creo que la multa anda en 100,000 pesos, ¿no? Más o menos, entonces si yo recibo 100,000 y me van a cobrar una multa por no reportar, pues ya no fue negocio esta operación. Sin embargo, sí es importante reconocer que debemos cumplir con esa obligación de reportar. Ok. Me gustaría agotar los 100,000 pesos para después tomar el 86A. Por favor. Ahorita hablábamos de operaciones por contraprestaciones superiores a 100,000 con este 8619. Sin embargo, vámonos ahora a las donatarias o no contribuyentes. Así es. En las donatarias tenemos una posibilidad de que alguien desee aportar vía donativo a esta institución. Correcto. De modo que podemos decidir depositarles un donativo de 100,000 pesos en efectivo. Entonces, aquellas de conformidad con el artículo 97, fracción 6, también están obligadas, tal como lo dice el 8619, ahora 97, fracción 6, nos señala que quienes reciban donativos por un monto equivalente a 100,000 pesos, deberán reportarlo dentro del mes siguiente, a más tardar el día 17. De modo que quien done más de 100,000 pesos tendrá que dar los datos precisos como donante para que pueda ser reportada esta operación. Si no, también será sujeto a la sanción que platicamos será hace un sujeto momento, a una ¿verdad? infracción y en este caso sería para la donataria, por no reportarlo. Okay. Entonces sería muy grave recibir estos donativos y no reportarlos, porque sería una causal de infracción y por consecuencia una multa. Ahora, Mónica, vamos a suponer que quiero cumplir. Bueno, no suponer, tenemos que cumplir. Vamos a cumplir. Compré un terreno, vendí un terreno y lo vendí en 150,000 pesos y me los pagaron en efectivo. Se lo compré a una persona que me dice, aquí está tu dinero, ya, no es contribuyente del impuesto, no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. Fue una persona que le donaron que recibió una herencia de ese inmueble o que lo compró hace muchos años, ¿no? Alguien se lo donó. Lo voy a reportar. El formato para reportarlo es un formato electrónico que coincide con el número de artículo, que es bueno, aquí no es 86A, es otro, es un electrónico tipo las DIM, ¿no? Más o menos, así es el formato. Así es. Pero me pide el Registro Federal de Contribuyentes de la persona que me efectuó que me pagó, ¿verdad? Y no estoy seguro porque no lo he analizado a fondo, pero creo que si no pones el RFC no te valida, no te permite presentarlo. Sí. ¿Qué hacemos ahí, Mónica, para poder cumplir? Pues ahí lo recomendable es que cuando realizamos la operación y derivado de esa operación vamos a recibir ese efectivo,
Nosotros, previo a esa recepción del efectivo, vamos a requerirle la documentación respectiva a aquella persona. Y vamos a pensar que, como lo mencionas, no es contribuyente. Basta con que nosotros solicitemos su CURP, que es el equivalente al RFC. Recordemos que cuando surge la cédula única de registro de población, pretende venir a hacer un registro único y suplir los diversos registros, en este caso al Registro Federal de Contribuyentes. De modo que si yo obtengo una copia de su CURP, puedo cumplir con esta circunstancia. Incluso puedo no ponerle la homoclave, pero sí los 10 dígitos de su RFC, que hablamos del apellido paterno, materno, nombres, el año, mes y día de nacimiento. Entonces, con ello yo ya podría cumplir con esta circunstancia. Mejor sería tener la CURP. El RFC ideal, si no, la CURP. Sí, para poder cumplir, porque en el programita creo que sí lo solicita. Te lo requiere, de otra forma no puedes validarlo, no puedes reportarlo. No sé si estarías de acuerdo en que si no tuviéramos esa información, por lo que tú quieras, ¿podríamos cumplirla a través de un escrito libre? Pudiera ser, sin embargo, señalan el código que mientras esté el formato vigente, en este caso es un formato electrónico y ya está disponible para cumplir la operación, se debe cumplir en esos términos, siendo un formato electrónico. Si el formato no hubiese sido publicado ya y disponible en Internet, entonces sí podríamos cumplir de manera electrónica, es decir, a través de un papel, si pudiera ser, pero sería la única opción. Quiero decir en concreto, si el formato electrónico ya está disponible, no sería válido presentarlo a través de papel. Aunque el formato no tuviera o no se apegara a lo que establecen las disposiciones fiscales. O sea, porque el formato, si bien es cierto que ya está disponible, pero no permite su utilización y a lo mejor igual y no tengo la información porque yo no estoy obligado fiscalmente a solicitarle su CURP. Fíjate que digo, en principio no estaría obligado, sin embargo, como yo estoy recibiendo efectivo, debo tener la conciencia de que voy a reportarlo y para poder reportarlo requiero el RFC o en el caso de la CURP. Es cierto, comparto tu idea porque dices, bueno, yo lo recibí y ahora voy a cumplir, pero no tengo elementos, ¿cómo lo puedo cumplir? Bueno, finalmente recae en mí la infracción. Claro. Porque no lo reporté. Claro. No, está bien. Muy bien. Entonces ahí estamos con lo de los 100,000 pesos, pero falta una partecita, ¿te falta? Lo de físicas también. El artículo 106 habla respecto de que cuando las personas físicas reciban préstamos, reciban premios por un monto equivalente a 600,000 pesos, tienen la obligación de conformidad con este 106. Bueno, en principio dice, lo deben declarar, ¿sí? Así es. Lo deben declarar conjuntamente con su declaración anual. Muy bien. Y recordemos que el Declarasat señala en una sección de datos informativos la posibilidad de declarar estas operaciones recibidas como préstamos en efectivo y en su caso como premios, ¿de acuerdo? Entonces, el 106 nos dice, lo debes declarar en tu declaración anual. Ahí tendríamos dos posibilidades, dices, yo sí estoy obligado a presentar mi declaración anual y por ende voy a incorporar estos préstamos o estos premios recibidos o donativos recibidos en mi declaración anual. Tengo mis operaciones de ingresos, mis deducciones y los préstamos recibidos. Yo no lo reporto, entonces me hago acreedor a una sanción, que es la acumulación de ese ingreso. Pero está peor que la multa, ¿verdad? Así es, está peor que la multa. Pero vamos a pensar, antes de entrar en este castigo, vamos a pensar en aquellas personas que no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Por tanto, no tienen la obligación de presentar una declaración anual. Habrá quienes digan, entonces, ¿cómo le voy a hacer si yo ni estoy inscrito? Claro. Y tampoco podría declarar en un anual porque no tengo RFC. Bueno,
Recordemos que el Código Fiscal de la Federación en el artículo 27 ya señala la posibilidad de inscribirse al RFC sin tener obligaciones fiscales. Entonces, nos podemos inscribir, pensemos en esa persona que no está inscrita y que recibió préstamos en el mes de marzo de 2012 y, no, vayámonos un año anterior, marzo de 2011. Entonces recibió los préstamos y pensemos que son equivalentes a 800,000 pesos en efectivo. Es verdaderamente un préstamo, la persona debiera acudir a los colegas, ¿verdad?, para poder cumplir con sus obligaciones. Y en este sentido, en este mes de marzo, a más tardar el 31 de abril o desde febrero, reportar a través de la declaración anual en datos informativos del Declarasat ese monto de la operación relativa a préstamos. Es decir, primer paso, acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente con su identificación oficial, su acta de nacimiento, su CURP, comprobante de domicilio, personalmente presentarse a efecto de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Una vez que obtenga su constancia de inscripción, con ese ya se lo puede proporcionar a su contador y este a su vez va a declarar ese monto del ingreso percibido por préstamo o por premio o por donativo. Muy bien. Y el 107... Perdón, adelante. Sí, nos vamos ahora al 107. Sí. El 107 que nos habla en términos generales de lo que es la discrepancia fiscal. Discrepancia fiscal señalada en este 107 al resultado de haber tenido erogaciones superiores a los ingresos en un año de calendario. De modo que si una persona, pensemos, obtiene en un año de calendario, pensemos en un trabajador que percibe en un año de calendario el equivalente a 150,000 pesos derivados de su salario. Ese trabajador que tiene ingresos equivalentes a 150,000 pesos no es obligado a presentar una declaración anual. Sí tiene un RFC, pero no es obligado a presentar una declaración anual. Entonces, ese trabajador va a cumplir sus obligaciones por cuenta es decir, el patrón o retenedor va a cumplir con sus obligaciones al declarar por cuenta del trabajador. Y ya lo tenemos, en el mes de febrero se presentaron las declaraciones informativas donde se reportaron los ingresos de los trabajadores por lo que se les haya pagado incluso subsidio al empleo. Entonces, ese trabajador que percibió 150,000 pesos por salarios, tuvo erogaciones, ¿por cuánto? Pensemos por 400,000 pesos. 250,000 más que lo que percibió por salarios. Oye, ¿y cómo se va a percatar el SAT que lo recibió? Dice el 107, se consideran ingresos los depósitos en las cuentas bancarias, en las cuentas de inversión, los gastos y las adquisiciones de bienes. Entonces observemos aquí, si yo adquirí bienes, pensemos por 100,000 pesos, tuve gastos por 150,000, ya llevo 250. Y entonces estamos en depósitos en cuentas bancarias el resto. Entonces con esto ya cubrí esos posibles ingresos que me señala el 107. Si yo tengo esas erogaciones de 250,000 superiores a mis 150, estoy obligado a decirle al SAT cuál es el motivo de esa discrepancia. Si yo no lo aclaro, entonces se me va a considerar como un ingreso acumulable en los términos de los otros ingresos para las personas físicas. ¿Qué significa esto? Obtuviste otros ingresos sin derecho a deducción alguna, de modo que vas a pagar el impuesto por esos otros ingresos. Oye, pero permíteme, sí recibí, sí erogué, pero voy a explicar. Entonces, si yo explico cuáles fueron esos ingresos, el origen de esos ingresos, puedo ya no tener ese ingreso acumulable, esa presunción. Sin embargo,
vayámonos a este al 106 y al 107. Si yo no declaro los préstamos, los premios, los donativos, se me considera como castigo un ingreso acumulado.